Y bien, el día de hoy vamos a dar paso a la última parte, ¿ya? De lo que es la fase de elaboración de la metodología. Recuerda, la metodología dice, bueno, empezamos con lo que es la fase de inicio o concepción, pasamos a la fase de elaboración y dentro de la fase de elaboración lo que estamos haciendo es modelar el negocio. El modelado del negocio acaba con lo que es el diagrama de actividades. Y con todo ese conocimiento que hemos adquirido de cómo funciona el proceso, cómo es ese proceso paso a paso, qué elementos hemos considerado, los conceptos del dominio para lo que es el modelo del dominio y luego el diagrama de actividades, teniendo toda esa información, ya podemos trabajar en la captura de requisitos, ya en la determinación de requerimientos. Y recuerdan, decíamos, necesitamos con la metodología modelar el negocio para capturar requisitos. No es posible irse directamente al proceso de captura de requerimientos si es que no modelamos el negocio previamente. Como ya hemos hecho eso, vamos a hablar solamente de lo que son los requerimientos. ¿Ya? ¿Qué es un requisito? ¿Qué entendemos por requisito? Simplemente es una característica, un requisito ya del software. Viene a ser este elemento que caracteriza al software, ya que permite exhibir al cierto servicio que él va a ofrecer, ya que este sistema va a ofrecer, en solución al problema que hemos planteado al inicio. ¿Ya? El requisito es una característica que se debe exhibir por el software desarrollado. ¿Ya? Nuevamente apunten ahí, característica. A eso denominamos requerimiento o requisito. Los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe hacer. Vean que hemos modelado el sistema actual con el modelado del negocio y ahora vamos a hablar del sistema automatizado. ¿Ya? Sistema automatizado. Con toda esta lista de requerimientos que vamos a capturar, vamos a ya pensar en el sistema que vamos a construir en la siguiente etapa. Vean, la tercera fase del RUP es la fase de construcción y luego viene transición. Para entrar a la etapa de construcción necesito estos requisitos, que son los que me van a dar las características de este nuevo sistema o de este sistema que voy a modificar, ya para poder empezar ya lo que es la etapa de obtención del sistema automatizado. ¿Ya? Estos requisitos especifican qué es lo que el sistema debe hacer, ¿ya? Sus funciones y sus propiedades esenciales de ese sistema. Este proceso de captura tiene como objetivo comprender, ¿ya? Comprender lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. Cuando ustedes van y consultan por primera vez al usuario qué es lo que quieren que ustedes hagan, él les va a decir, yo quiero que mi sistema controle mis ventas, que maneje esto, que registre, etcétera. Les va a dar un conjunto de requerimientos. Fíjense qué es lo que precisamente ellos esperan que haga el sistema una vez esté concluido. Entonces el requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar cómo se va a implantar. Solamente voy a ir especificando qué es lo que se requiere, nada más a través del requerimiento. Ahora, ¿qué es la determinación de requerimiento? Es un estudio que se hace para poder conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar mejoras dentro del sistema actual. Ya sabemos cómo trabaja el sistema actual, ¿no? Ya hemos conocido a través del modelado del negocio los procesos, su dinámica de funcionamiento, quiénes los manejan esos procesos, cómo interactúan con esos procesos, qué objetos se manejan, cómo son los procesos paso a paso. Todo eso hemos visto. Ahora necesitamos pensar ya dónde vamos a hacer mejoras dentro de ese sistema. Ya el sistema actual puede ser un sistema manual que tenga muchos problemas. Ahora necesitamos nosotros pensar dónde trabajamos en las mejoras. ¿Ya? Y esta determinación de requerimientos exige que conozcamos dos tipos de requisitos, los funcionales y los no funcionales. ¿Ya? El primero, el requerimiento funcional, lo que hace es describir lo que el sistema debe hacer. Ojo, lo que el sistema debe hacer. Ese es un requerimiento funcional.
Por ejemplo, el sistema debe registrar las solicitudes de los clientes. Ese es un requerimiento funcional de nuestro ejercicio, el que estamos trabajando, ¿ya? Describe lo que el sistema debe hacer. Estos requerimientos funcionales describen una interacción entre el sistema y su ambiente y cómo debe comportarse este sistema ante un determinado estímulo. El usuario va a venir, va a seleccionar la opción registrar pedido. El sistema tiene que abrirle una ventana que cargue la información que necesita la institución para poder hacer el pedido. Por ejemplo, va a cargar ahí un formulario en el cual le va a pedir sus datos personales, registre sus datos, luego le va a decir seleccione qué producto quiere, etcétera, ¿no? Vean que voy a hablar en torno a lo que al servicio que este sistema va a ofrecer al usuario final. ¿Ya? Bien, ¿cómo se establecen los requerimientos funcionales? Que estos son primordiales, que son importantes ya para poder empezar a desarrollar el sistema, ya empezando con el proceso de análisis del sistema automatizado, diseño, implementación y pruebas. ¿Qué necesito? Ya, ¿cómo hago para establecer estos requerimientos funcionales? Aquí tenemos algunos pasos y todos estos pasos están en base a lo que acabamos de hacer en lo que es el modelado del negocio, ¿ya? Me dice primero, para establecer un requerimiento funcional necesitamos identificar y etiquetar las características necesarias para alcanzar los objetivos del software. Vean, identifique y etiquete, dice las características, ¿no? Es lo que tengo que hacer. Entonces, en primer lugar, voy a ver qué características o conjunto de capacidades son necesarios para alcanzar los objetivos del negocio. ¿Ya? ¿Qué capacidades va a tener mi sistema automatizado? Y una vez tengo eso, a esas capacidades que he detectado acá, voy a asignar una etiqueta como esta, por ejemplo. Esto significa requerimiento funcional número 1001. Es la parte de etiqueta, ¿no? Voy a asignar un nombre a esa característica con una descripción. Por ejemplo, ahí dice horario de trabajo. O utilizar un gerundio, con programación, por ejemplo. Programación de horario, ¿no? Incluir una etiqueta y esto va a hacer referencia al requerimiento, ¿ya? Para este primer paso. Identifico características y voy a etiquetar ese requisito. Bien. Una vez tengo eso, voy a necesitar descomponer y documentar los requerimientos funcionales dentro de cada acción que he identificado en el paso 1. ¿Cómo es eso? Miren, aquí tengo un ejemplo. Tengo acá una característica que es registrar trámite en este ejemplo. Registrar trámite. Está etiquetada, puedo poner acá, ¿no? Requerimiento funcional 1. Dentro de registrar trámite, ¿qué se puede hacer? Puedo ir anidando para saber qué es parte de qué nada más. Registrar documentación de trámite. Dentro de registrar documentación de trámite tengo otro elemento. Fíjense, el sistema permitirá que la secretaria dentro del centro seleccione el tipo de documento. ¿Ya? Este es el nombre de la característica que está dentro del registro de trámite. Acá está el nombre del caso de uso, ¿ya? Y hay un paso del caso de uso. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos gestión de pedidos, va a ser el nombre de la característica. ¿Sí? Gestión de pedidos. Luego voy a tener, dentro de gestión de pedido, tengo el primer proceso, ¿cuál era? Si me hacen recuerdo, realizar pedido. Realizar pedido. Ese era el nombre del caso de uso, el más grande, ¿no es cierto? Y dentro de ese caso de uso tenía dos subcasos. Uno, solicitar, que voy a anidar, y dentro de solicitar caso de uso voy a tener pasos. Y otro que era, creo que era analizar o revisar, ¿no? Revisar pedido. ¿Se dan cuenta? Esto es en base a lo que ya hemos hecho con los casos de uso. Voy a ir tranquilamente estableciendo los requerimientos. De esta manera voy trabajando. Característica, caso de uso, paso dentro del caso de uso. ¿Sí? Bien. De acuerdo a ello también, el tercer paso, una vez hecho eso, es identificar las categorías de las funciones, ¿ya? Y existen solamente 3 categorías.
Las primeras dos son las más usuales, la tercera no es tan usual, pero sí puede presentarse en la lista de requerimientos. ¿Ya? Cada categoría que yo he identificado ahí tiene que tener, el requisito que se ha identificado tiene que tener una categoría. Y las categorías pueden ser, por ejemplo, evidente, oculta o también superflua. La evidente hace referencia a ese requisito que debe cumplirse y que el usuario debe saber que se ha cumplido, que se ha realizado. La oculta es la que debe ejecutarse, aunque no sea necesario, acá ya no es necesario que el usuario sepa que se está cumpliendo, ¿ya? Pero se está realizando la característica oculta, la categoría oculta. Y la superflua es aquella denominada opcional. Su inclusión no va a repercutir mucho de manera significativa en el costo del desarrollo del sistema ni en otras funciones. Estas superfluas en una lista de requerimientos, más que todo para nosotros son como que opcionales para el usuario, van a estar en el sistema, pero si el usuario quiere lo va a utilizar, si no, no. Es como que yo le esté dando un plus al usuario con este requerimiento dentro del sistema. Por ejemplo, si voy a tener que manejar un reporte, a ver, pónganse que el sistema muestre reporte de pedidos, ¿ya? Reporte de pedidos. Y quizá yo voy a poner una opción ahí, un plus para el sistema que diga exportar Excel, ese reporte, exportar Excel como requerimiento. Este va a ser, por ejemplo, superfluo. ¿Por qué? Porque no es un requerimiento exigible que les estoy poniendo por si acaso, si en algún momento el usuario está acostumbrado a manejar esta hoja de cálculo, tenga la posibilidad de todos esos registros que se están generando ahí, poder exportarlos ya a esta hoja de cálculo. ¿Pero qué es? Es un requerimiento superfluo, es opcional, puede o no estar ahí. Ya no es tan común que encontremos en la lista de requerimientos, pero si quieren ustedes pueden poner. O puedo poner por ahí un botoncito de acceso, tal vez la empresa utiliza mucho, por ejemplo, un sistema de mensajería como Gmail, ¿ya? Entonces, para que no esté saliendo del sistema y yo voy a agarrar y voy a poner ese requerimiento dentro de su ventana ahí del sistema, la ventana principal, voy a poner un botón o un acceso a lo que es Gmail, directo, ¿no? Entonces, fíjense, ese es un requerimiento superfluo, es opcional. No repercute que esté ahí o no esté, no afecta al sistema, tampoco la parte del costo, no porque le voy a poner eso, le voy a subir el costo al sistema, no, ya es simplemente opcional y está ahí por si en algún momento el usuario quiere utilizarlo. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Esos son los tres tipos de categoría. Las más comunes, evidente y oculta. ¿Sí? Bien, ¿cómo es eso? Miren, aquí tengo la etiqueta que les decía, aquí está la función. Por ejemplo, dice registrar documentación de trámites. Este es un requerimiento funcional. ¿Ya? ¿De dónde saco todo esto? Ya saben, de los casos de uso, los pasos de los casos de uso. Y registrar documentación de trámites es un servicio, o sea, es una característica, una función que el sistema va a poder realizar. Y en este caso se está en la categoría evidente. Eso quiere decir que debe realizarse y el usuario debería saber que se ha realizado. ¿Ya? Cada que el usuario, por ejemplo, registre documentación de trámites, le va a salir ahí la ventanita de registro, va a llenar los datos que le está pidiendo la ventana y luego va a decir ya registrar, ¿no? Va a seleccionar la opción registrar. ¿Qué va a pasar con el sistema? El sistema va a hacer el registro y luego le va a mandar un mensajito al usuario indicándole su documentación de trámite ha sido registrada. ¿Se dan cuenta? Y el usuario ya sabe con ese mensaje que ha sido registrada su documentación de trámites en el sistema. Por eso es evidente. ¿Ya? Pueden haber requerimientos que no sean evidentes, que no sea necesario que yo esté bombardeando al usuario con mensajes. ¿Ya? Que el usuario diga, qué sé yo, registrar y ya, y listo, no espera un mensaje de confirmación, por ejemplo. Esos son los requerimientos ocultos. ¿Ya? Cuando el usuario trabaja en el registro del sistema o está haciendo algo dentro del sistema, ya internamente el sistema va a ir guardando cierta información sin necesidad de que el usuario vea eso.
¿Ya? Esos son requerimientos ocultos. ¿Sí? Se dan cuenta, por ejemplo, un requerimiento oculto dentro de este procesador de texto, como es Word, por ejemplo. Si he guardado una vez el archivo, luego sigo trabajando en mi archivo, continúo, van a ver que cada cierto tiempo ya este procesador de texto hace lo siguiente. Cada cierto tiempo guarda los últimos cambios que yo he hecho, sin que yo le diga que guarde. ¿Se han dado cuenta de eso? Y por ahí abajo dice guardando, ¿no? Entonces, él lo hace automáticamente, ¿ya? No es necesario que eso lo sepa el usuario, pero resulta muy útil luego porque si pasara algo con el archivo, con el documento, el usuario va a poder, por lo menos con esa opción que tiene interna el sistema, ya poder recuperar los últimos cambios. ¿Se entiende? Esos son requerimientos ocultos. Los evidentes son los que ve el usuario, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo que les doy para que entiendan esta diferencia y sepan cuándo colocar evidente o oculto a su requerimiento. Otro ejemplo puede ser, a ver, si yo estoy trabajando en un sistema de control de personal, ¿ya? Un sistema biométrico de control de personal. En mi listado de requerimientos voy a hacer algo así como esto para el sistema. Voy a poner requerimiento 1, ya, registro de entrada y salida del personal. Eso va a estar aquí en la función. Voy a poner eso y acá voy a poner evidente. ¿Qué va a significar eso cuando estemos desarrollando el sistema? Este requisito. Va a significar que cuando el usuario ya maneja el sistema, ya como está evidente, en categoría evidente el requerimiento, el usuario va a llegar, en este caso el empleado, va a agarrar para registrar su entrada, va a colocar su huella ahí en el dispositivo biométrico y ni bien se reconozca la huella, va a mandar un mensaje al sistema donde diga su asistencia ha sido registrada. Y listo, se va a ir tranquilo porque ya sabe que ha registrado su asistencia. Ese es un requerimiento evidente, ¿ya? ¿Qué pasaría si al mismo requerimiento de registrar asistencia, ya, yo le pongo, en vez de evidente, le pongo oculto? A ver, piensen, ¿qué pasaría si no fuera evidente? A ver, ¿me están entendiendo? Si no fuera evidente, ¿qué pasaría con ese requerimiento? Lo vamos a programar, va a venir el empleado, va a registrar va a colocar su huella en el lector, ¿sí? Y internamente el sistema va a reconocer y va a guardar su asistencia, pero el usuario no va a saber si ha guardado o no, porque está como con categoría oculto, ¿sí? ¿Es correcto que lo ponga oculto ese requerimiento? ¿Sí o no? Y cuando no sabemos si ha guardado o no, ¿qué hacemos? Otra vez la huella, otra vez, el sistema está mal, no me está confirmando, está mal. No, no es que esté mal, sino que lo hemos puesto en categoría oculta y no es necesario que el usuario se entere de que ha sido registrado. Pero para ese tipo de requerimientos, fíjense, no podemos poner en este caso oculto, porque es necesario que el usuario reciba un mensaje confirmando que todo se ha registrado correctamente. Pero si fuera oculto, pasaría eso. No habría un mensaje de confirmación. Internamente el sistema guardaría nomás su registro de asistencia. ¿Ya? Esos son los requerimientos ocultos. Generalmente se dan para aquellos requerimientos en los cuales yo diga controlar, por ejemplo, stock de productos, controlar, realizar algunos cálculos, que automáticamente eso se vaya haciendo por el sistema, sin necesidad que el usuario necesite verlo, ese requerimiento, la ejecución del proceso. ¿Ya? Entonces, ahí están, fíjense, ejemplos claros de estas categorías, evidente, oculto. Y el superfluo, ya les dije que es opcional. ¿Ya? En eso consisten los requerimientos funcionales. Entonces, yo voy a agarrar una tabla como esta, miren, una tabla que va a tener número de requerimientos, función y categoría, y voy a empezar a listar los requerimientos de nuevo sistema. En este sentido, ¿no? De acuerdo a los procesos que hemos estudiado, voy a ir clasificando qué es importante que el sistema haga y quizá algunos pasos que están por ahí que no sean necesarios, no los voy a colocar acá, porque yo tengo que agarrar y decir, de este proceso de registrar pedido, el sistema va a hacer esto, lo va a hacer de esta manera y esto es lo que voy a poner en el requerimiento funcional. ¿Ya? Y aquí simplemente tengo que ver si ese requerimiento va a ser evidente, si va a ser oculto o va a tener este tipo de categoría. ¿Sí? Eso es el requerimiento funcional entonces. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Por ejemplo, para lo que es función pago, requerimiento funcional. UML y patrones tiene este ejemplo que ustedes ven acá, el libro.
Ya dice para la función pago, que es la función número 2, que se está registrando acá dentro de los requerimientos, se tiene el número de requerimiento y dice, maneja los pagos en efectivo, capturando la cantidad ofrecida y calculando el saldo deudor. Esa es una función o un requerimiento funcional del sistema. Eso va a ser el sistema. Y dice, es evidente. ¿Por qué? Porque debe el usuario que está manejando el sistema saber que esto se está realizando. ¿Ya? Los pagos en efectivo, captura la cantidad ofrecida y calcula el saldo deudor. El usuario tiene que ver ahí, como es un sistema de compra, ¿no? Para el usuario, ¿qué va a hacer? Va a llegar con sus productos a la caja registradora, ¿qué va a hacer? El sistema, el cajero va a agarrar los productos, va a pasar por ahí con algún lector, eso se va a cargar en el sistema y una vez se tenga todos los productos registrados en el sistema, se va a ir a la función pago, ¿no? Captura la cantidad ofrecida, por ejemplo, bueno, me debe 150, le puede decir al usuario, ¿no? ¿Qué va a hacer el usuario o el cliente? Va a dar un monto específico, posiblemente igual o mayor quizá, por eso es que acá dice capturando la cantidad ofrecida y calculando el saldo deudor. Ya, es 150, por ahí me da 200, ¿no? Voy a calcular el saldo, ¿no? Su saldo es 50 bolivianos. Eso va a ser el sistema y eso tiene que ser evidente. Si eso fuera en categoría oculto, esta información no se va a mostrar al usuario. Internamente la va a hacer el sistema y no se muestra. ¿Tendría sentido? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Necesita esto el cajero ver esta información, ¿no? Que para poder inclusive cobrarle al usuario y decirles tanto, su producto sale tanto, para que le entregue la cantidad y para poder también devolver los cambios, ¿sí? Otro ejemplo, maneja los pagos a crédito, otro tipo de pago que hace el sistema, ¿no? Que puede controlar el sistema. Capturando la información crediticia mediante manualmente y autorizando, dice, los pagos con el servicio de autorización externa de créditos de la tienda a través de una conexión por módem. Y en este caso es evidente. Ya, entonces por ahí dice que hay una conexión externa, obviamente con la que estamos viendo con el servicio de autorización externa. ¿Para qué? Para que se autorice el pago a crédito. ¿Ya? Y esto tiene que ser también evidente. Vemos acá un requerimiento oculto. Registra los pagos en el sistema de cuentas por cobrar, dice. ¿Quién registra? El sistema, es un requerimiento funcional. Registra los pagos en el sistema de cuentas por cobrar, pues el servicio de autorización de crédito debe a la tienda el monto de pago, ¿no? ¿Qué va a hacer? Siempre que haya, por ejemplo, un pago a crédito, el sistema internamente oculto, por eso es el requerimiento, lo que va a hacer es registrar los pagos en el sistema de cuentas por cobrar. Automáticamente, podríamos decir, sin necesidad de que eso se muestre al usuario que está manejando el sistema. Por eso es oculto. ¿Se entiende? A eso denominamos entonces requerimientos funcionales. Y es una tabla simplemente que tiene estas 3 columnas y vamos a ir llenando con todos los requerimientos del sistema. ¿Sí? Bien, ahora otra cosa son los requerimientos no funcionales, pero antes de ir a los no funcionales vamos a ver un ejemplo ya práctico de los requerimientos, de lista de requerimientos funcionales. Por ejemplo, acá tienen un sistema de seguimiento de costos y de ejecución de obras viales mediante tecnología web. Este es el sistema que está para el que se están mostrando estos requerimientos, ¿ya? Sistema de seguimiento de costos y ejecución de obras viales. Los requerimientos funcionales están aquí enlistados. Miren la tabla, el requerimiento o el número de requerimiento, función, categoría, la misma que tenemos allá, ¿no? Este sistema, dentro de los requerimientos funcionales, debe tener todo lo que va a hacer el sistema enlistado, como ustedes ven acá. Acá tengo para la gestión de usuarios. ¿Qué va a hacer el sistema en gestión de usuarios? Registra nuevo usuario, muestra datos del usuario y edita datos de usuario. Esto es necesario que sea evidente, ¿ya? En el proceso de iniciar sesión, va a iniciar sesión para el uso del sistema, evidente, y va a registrar fecha de acceso al sistema. Esto no es necesario que le muestre al usuario, ¿no? Que está registrando. Esto es oculto. ¿Se dan cuenta? Tercero, registrar insumos del sistema. Ya, es como que estos vienen a ser módulos del sistema de seguimiento de costos y de ejecución de obras viales. Entonces vemos acá registrar insumos del sistema. ¿Qué se puede hacer dentro de este módulo? Adicionar nuevos ítems o actividades, editar ítem o actividad, vean la categoría, adicionar nuevos materiales, editar materiales, adicionar nueva mano de obra,
editarla, adicionar equipo y maquinaria y poder editarlo, ¿no? Que esta parte podríamos decir que es del CRUD, de registro de insumos al sistema, todas evidentes. En realizar análisis de precio unitario, porque es un sistema de seguimiento de costos y de ejecución de obras. Entonces, el sistema va a poder hacer el análisis de precios unitarios. Dentro de esto, ¿qué va a hacer? Adicionar proyecto nuevo, modificar datos del proyecto, actividades, va a poder adicionar o ítems al proyecto. Modificar datos de actividades, registrar materiales, registrar mano de obra, registrar equipo y maquinaria, registrar rendimiento y precios unitarios, realizar cálculo de costo total de insumos, miren que esto es oculto, realizar el cálculo de costo total de la hoja de precio unitario. ¿Sí? Todos estos que ustedes ven acá, todos son requerimientos funcionales de este sistema. Cosa que cuando ya se termine de desarrollar, o sea, con esto, ya ustedes van a ir a análisis 2 y van a empezar. Vamos a empezar por el módulo gestión de usuarios. Bien, nuestro módulo tiene que responder a esto. El usuario va a poder registrarse, va a poder, el sistema le va a poder mostrar los datos de registro, le va a poder también actualizar sus datos o editar sus datos. Y todo eso tiene que hacerse en el sistema. Una vez se termine, no se olviden que el sistema es de calidad cuando los requisitos son satisfechos, ¿se acuerdan? Eso hemos hablado al inicio del capítulo, ¿ya? Entonces, si nosotros satisfacemos estos requerimientos, aquí están los requisitos, son estos. Concluimos luego que nuestro sistema es de calidad, ¿no? ¿Por qué? Calidad es igual a requisitos satisfechos. Estos son los requerimientos del sistema. ¿No? Yo tengo que ver de cumplir luego que el sistema pueda hacer todo esto que estoy mencionando acá, ¿ya? Por acá hay otros requerimientos, sigue, miren la tabla, aunque pueden hacerlo por separado, puede ser esto, una tabla para esto, otra para esto, otra para esto, ¿no? Para cada subsistema pueden hacerlo por separado, o pueden hacerlo en uno, como en este caso, ya eso es indiferente. Por acá, realizar planificación del proyecto vial, ¿sí? Buscar, ¿qué es lo que se va a hacer acá en la parte de planificación? El sistema va a poder buscar proyecto por código, se va a poder hacer la búsqueda de proyectos por código, registro de fecha de inicio del proyecto, marcar días laborales, registrar fecha de inicio, modificar producción horaria, realizar cálculo de días requeridos, fecha de conclusión y va a poder realizar el cronograma de actividades. Evidente. Miren, realizar cálculo de días requeridos, esto es oculto, automáticamente lo va a hacer el sistema, registrar fecha de conclusión, lo mismo. ¿No? Cuando se concluye el proyecto, bueno, el sistema va a ir registrando, ¿no? Otro proceso, realizar plan de pagos, ¿no? Otro requerimiento funcional. Y si se dan cuenta, tengo una lista, una tabla grande, en este caso, con todo lo que puede hacer el sistema, lo que va a poder hacer el sistema, los requerimientos del sistema, que ya en etapa de construcción de la metodología tengo que centrarme en esto, empezar a desarrollar el sistema ya para responder a estos requerimientos que ustedes tienen aquí. ¿Sí? ¿Se ha entendido? De esa manera tenemos la lista, miren, de requerimientos funcionales. ¿Sí? Entonces, a los procesos que tenemos ahí, que tenemos que nosotros automatizar, ya que ya hemos modelado, necesitamos ver qué pasos de esos procesos vamos a ir automatizando, qué es lo que va a ser el sistema de todo lo que tenemos ahí ya estudiado. Y a eso sumarle esto, todos van a tener esta parte, ¿no? Todo sistema automatizado tiene su módulo administración, podríamos decir. En el módulo administración yo voy a poder dar privilegios a los usuarios, qué sé yo, permitir ingreso, dar alta a usuarios, dar de baja a los usuarios que van a manejar el sistema. ¿Ya? Ese módulo es un módulo que nosotros tenemos que pensarlo y que por defecto debería estar en nuestra lista de requerimientos. Ya dentro de eso se va a poder trabajar también, vamos a tener una parte para poder acceder al sistema, ¿no es cierto? Y ahí también ustedes pueden registrar los requerimientos para esta parte, ¿ya? Todos van a tener esta parte por defecto. Ya luego esto es particular del sistema, ¿no? Todos estos requerimientos. ¿Sí? Bien, en eso consiste entonces los requerimientos funcionales. Otra cosa son los requerimientos no funcionales, ¿ya? Ven que dice no funcionales. Los funcionales, ¿qué son? Hemos dicho que son servicios del sistema.
Son funciones del sistema, lo que el sistema hace, ¿no? Y los requerimientos no funcionales, ya, vienen a representar atributos, que es otra cosa, ¿ya? Atributos del sistema. A eso se llama requerimientos no funcionales. No están orientados a las funciones, estos sistemas, como los que hemos visto, acabamos de ver, ¿ya? Estos no están orientados hacia los servicios, a lo que pueda hacer el sistema, no, sino más bien a las características o atributos del sistema, ¿ya? Esos son los no funcionales. Y son usualmente conocidos los requerimientos funcionales como propiedades y restricciones del sistema, ¿ya? Los atributos del sistema vienen a representar, o sea, estos que son atributos, los requerimientos no funcionales, representan cualidades no funcionales del sistema, que a menudo se confunden con funciones, pero no son funciones, de ahí su nombre, no funcionales, ¿ya? ¿Qué son? Son atributos, son propiedades, son restricciones del sistema, ¿ya? Y de este tipo podemos pensar en muchas características del sistema, ¿ya? Ustedes van a encontrar fuentes bibliográficas de requerimientos no funcionales, les van a dar por ahí un montón de listados que hay que considerarlos dependiendo de qué características quiero yo que tenga el sistema, ¿ya? Aquí tenemos una clasificación. Por ejemplo, puedo tener características o atributos del sistema que tengan que ver con el desempeño, ¿no? La confiabilidad, la seguridad, el tiempo de respuesta del sistema. Vienen a ser atributos. Vean que no son funciones, son atributos. Mi sistema tiene que ser confiable, mi sistema tiene que ser seguro, mi sistema tiene que ser eficiente en el tiempo de respuesta, ¿ya? Y esos son atributos de desempeño que yo debo colocar, que tengo que considerar porque la seguridad, la confiabilidad y el tiempo de respuesta son importantes dentro de la declaración de los requerimientos no funcionales en un sistema, ¿ya? Otros tienen que ver con escalabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que hemos visto tipos de mantenimiento, ¿no es cierto? Cuando hablamos de mantenimiento, había mantenimiento, por ejemplo, evolutivo, ¿sí? Y ese mantenimiento me permite trabajar, ¿no es cierto?, en la escalabilidad del sistema. Me permite que ese sistema pueda tener más capacidades a futuro, ¿no? Que si ahora hace algo, más adelante pueda hacer el sistema, qué sé yo, mejorado, se pueda aumentar nuevas características para este sistema. Pues todo sistema, y eso lo van a ver en la materia de ingeniería de software también ustedes, tiene que tener esta característica. Yo tengo que pensar que mi sistema no puede ser cerrado, tiene que ser un sistema escalable, ¿ya? Quiere decir que permite en el futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar, eliminar funciones a ese sistema. Tiene que ser mantenible a futuro ese sistema, ¿ya? Facilidad de uso, eso es lo más básico en el sistema, ya en los requerimientos no funcionales. Tiene que ser fácil de manejar el sistema. Tiene que tener facilidad a la hora de mandar los mensajes, ¿ya? Para el usuario. No puede cerrarse una operación hasta no concluir las demás. El sistema tiene que ser bien facilito de utilizar. No sé si en programación les han enseñado de que mientras menos haga el usuario, mejor para nosotros, menos errores se producen, ¿ya? Eso quiere decir que el usuario va a ser menos cuando el sistema sea más fácil de ser utilizado, ¿ya? Entonces yo puedo evitar muchas cosas, muchos datos que puedan ser introducidos por teclado por parte del usuario, ya tengo que hacerlo. Anteriormente, por ejemplo, estaba revisando un trabajo ya terminado y estamos en la etapa de pruebas del sistema y bueno, me mostraba, ¿no? El estudiante su formulario, y yo le decía, a ver, vamos registrando ahí los datos, registraba los datos en el formulario y había una opción que tenía que ver con selección del departamento, de las provincias y de las localidades. Y lo que hacía el estudiante era agarrar, muy bien, vamos a registrar estos datos, voy a poner departamento, Potosí, provincia, Tomás Frías, localidad tal, ¿no? Y le decía, ¿por qué me está introduciendo ese dato manualmente? Por teclado. Este sistema tiene que ser fácil de utilizar.
Mientras usted le evite meter ese dato al usuario por teclado, mejor para usted porque va a evitarse errores. ¿Qué tal que el usuario ponga, qué sé yo, departamento de Potosí, provincia Tomás Frías, y qué sé yo, se equivoque por ahí, en vez de poner una S, pongo una C, no sé, ya, ponga mal el dato, ya, o no ponga lo correcto, esta es la provincia, pero esta localidad no es de esta provincia, se equivoque. ¿Qué tengo que hacer? Facilitarle eso al usuario. ¿Qué le dije? Vacíe toda la información a la base de datos de cuántas provincias tiene el departamento de Potosí y qué localidades tiene cada provincia. Y a la hora que el usuario quiera ingresar, basta con que ponga la primera letra de la provincia, ¿ya? Digamos, pone la T, ya se va a cargar Tomás Frías. Y va a seleccionar, ya no va a introducir ese dato por teclado. ¿Se dan cuenta que eso es facilitarle el uso? ¿A ustedes les parecería mejor la una opción o esta que les digo ahora, de seleccionar mejor la opción? Es más fácil que agarre y seleccione de la lista de opciones que tengo a que introduzca por teclado el dato. Entonces, todo sistema tiene que ser fácil de utilizar. Por eso les decía, mientras menos haga el usuario, mejor, porque evitamos errores. ¿Qué tal que les deje manualmente introducir los datos y luego cuando vemos reportes, a ver, reporte las provincias, y esta provincia, aquí esté Tomás Frías, por acá esté Tomás Frías repetido otra vez porque ha escrito mal, otra vez aparezca Tomás Frías repetido porque hay errores en la introducción del dato? No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a haber redundancia en los datos que vamos a tener. Y tenemos que cuidar eso, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo facilitarle eso al usuario, mejor. El sistema tiene que ser bien fácil de utilizar. Y aquí está eso como característica o como atributo del sistema, un requerimiento no funcional. ¿Sí? Facilidad de pruebas. El sistema debe contar con facilidades para identificación de la localización de errores durante la etapa de pruebas y de operación posterior. Ya tiene que ser bien fácil de manejar el sistema también en la etapa de pruebas, porque recuerden que el usuario hace un tipo de pruebas, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué tipo de prueba hace el usuario? ¿Las de funcionalidad o las de aceptación? ¿Cuál de las dos realiza el cliente, el usuario, el que va a manejar el sistema? Hemos visto esos dos tipos de prueba, ¿no es cierto? Funcionalidad o aceptación. También les dije que las de aceptación tienen nombre también de validación, ¿no es cierto? ¿Sí? Son las de aceptación o validación las que hace el usuario. Entonces, por acá yo tengo que ver que el sistema también tenga, o cuidar que el sistema tenga este atributo, ¿no? Que hay campos que pueden ser obligatorios, tengo que manejar tipos de datos, tengo que validar contraseñas, ¿no? Para mejorar la seguridad del atributo que hemos visto anteriormente, ya tengo que pensar en que el usuario introduzca una contraseña segura. Mínimamente le pediré y controlaré mediante el sistema que las contraseñas tengan mínimamente 8 caracteres, entre mayúsculas, minúsculas, etcétera, números, ¿sí? Yo tengo que cuidar eso en la parte de validación y por seguridad también para el sistema. Esos son atributos del sistema. En el proceso de desarrollo tengo que manejar estándares, herramientas, plazos de entrega. Hemos hecho un cronograma, hemos visto las herramientas en los objetivos específicos. Y hay estándares que se permiten manejar, por ejemplo, para poder trabajar en la etapa de pruebas, hay la norma ISO, por ejemplo, para garantizar que entreguemos un sistema estable, un sistema seguro, un sistema confiable, un sistema de calidad. Manejamos estándares, ¿ya? Y bueno, esos son algunos de los elementos que hay que considerar cuando trabajamos con los atributos. ¿Ya? Bien, con eso entonces, miren, ya estamos acabando esto. Les decía que no era mucho. Aquí está el ejemplo de los atributos. Este ejemplo también lo tienen en el libro de UML y patrones. Y aquí simplemente es una tabla con 2 columnas, aunque podemos tener una primera columna con el número de atributo. No hay problema, ¿ya? Aquí está el atributo, el otro era una función, ¿no? Este es un atributo, o sea, un requerimiento no funcional. Y lo que tengo aquí es tiempo de respuesta, un atributo del sistema. ¿Recuerdan que el sistema tiene que ser eficiente? Por ejemplo, acá está el detalle de en qué consiste esto, ¿no? Restricción frontera. Cuando se registre un producto, ¿ya?
vendido, la descripción y el precio de este producto aparecerán en 1 segundo. No puede tardar más de eso. O sea, el sistema tiene que ser eficiente a la hora de mostrar la información que el usuario está solicitando. Tiempo de respuesta. La interfaz, ¿cómo tiene que ser? Vean que son atributos, no son requerimientos, no son funciones, ¿no? Interfaz. Ventanas orientadas a la metáfora de un formulario y cuadros de diálogo, ¿sí? Que maximice una navegación fácil. Es más fácil para nosotros, por ejemplo, utilizar un sistema automatizado ya a través de, o manejar el sistema con el teclado y no con el mouse. Por eso es que necesitamos por acá, o este atributo dice maximiza una navegación fácil con teclado y no con mouse, ¿no? Eso le facilita más el uso del sistema al usuario. ¿Ya? Entonces ahí está el elemento que tiene que ver con la parte ya de la interfaz del sistema, que es más, que tenga facilidad de uso en el manejo de la interfaz. Tolerancia a fallas, otro atributo. Debe registrarse los pagos a crédito autorizados que se hagan en las cuentas por cobrar en un plazo de 24 horas, dice, aun cuando se produzcan fallas de energía del equipo. Igual se va a controlar estas 24 horas. ¿Ya? Por si existiera este tipo de fallas, por ejemplo, ya a la hora de hacer el control de estos pagos a créditos, que esto es una regla del negocio, seguramente ya te voy a dar crédito máximo este tiempo, ¿no? Puede ser que les dé por una semana, por un mes, y eso depende de la institución, ¿ya? Plataforma de sistema operativo, otro atributo del sistema. ¿Qué plataformas van a dar soporte al sistema, ¿no? ¿En qué plataforma se va a poder instalar el sistema y va a poder funcionar sin ningún problema, ¿no? Entonces yo tengo que especificar acá eso. Aquí tienen un ejemplo de cómo se van manejando los atributos, ¿ya? Y esto nuevamente es algo que tenemos en el libro de UML y patrones, ¿sí? Bien. Con eso entonces, eso es todo por parte de lo que son los requerimientos de un sistema de información automatizado. Consideramos los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Entonces, acá tenemos un ejemplo de, una vez yo listo, fíjense los requerimientos funcionales, según esto, voy a pasar a listar los requerimientos no funcionales. Para este sistema, recuerden aquí dice sistema de seguimiento de costos y de ejecución de obras viales mediante tecnología web. Si yo veo acá, están los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Aquí está la referencia, esto es indistinto, pueden o no colocar esto, les decía el número, pero sí es importante el atributo. Por ejemplo, seguridad, uno de los que veíamos en la presentación. El sistema tiene que ser seguro. Ya, ¿cómo se está garantizando seguridad para este sistema? Por ejemplo, dice, el ingreso al sistema estará restringido bajo contraseñas cifradas y usuarios definidos, ¿sí? Para garantizar un poco la seguridad del sistema. Por acá, cada usuario debe cambiar su contraseña de inicio de sesión asignado inicialmente, vean, inmediatamente después de su ingreso exitoso por primera vez. Eso quiere decir que en la empresa, el administrador del sistema, cuando vaya a registrar a los usuarios, les va a crear una cuenta por defecto con un número de nombre, con una contraseña por defecto. Le va a pasar ese dato al usuario que está registrando y cuando el usuario acceda al sistema con esos datos, ya por primera vez el sistema le va a exigir que pueda cambiar su contraseña. ¿Ya? Inmediatamente después de su ingreso. ¿Sí? Para garantizar que ya se maneje esa contraseña segura y solamente él sepa qué contraseña va a colocar. ¿Ya? Y esta contraseña inicial dice no puede ser reutilizada. Entonces, vean que ya para garantizar un poquito más, nuevamente de seguridad, dentro del manejo de contraseñas, de acceso al sistema, este sistema va a hacer esto. Obviamente no es lo único, podemos hablar de más aspectos de seguridad acá que se puede introducir a un sistema. Y eso mucho depende ya de, por ejemplo, de los que están desarrollando. Ustedes, por ejemplo, han visto ya lo que es la materia de base de datos. ¿Qué aspectos de seguridad han visto para una base de datos? ¿Cómo aseguramos los datos que van a ser almacenados en nuestra base de datos que va a manejar nuestro sistema? ¿Han visto algunos aspectos de seguridad en base de datos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos?
Si los han visto, ya, cómo aseguran los datos ahí, sería bueno acá también el detalle colocar. Por otra parte, fuera del manejo de contraseñas, ya para acceder al sistema y el control de las mismas, yo puedo poner, por ejemplo, se solicita acá, ¿no? El acceso al sistema o a través de una contraseña segura, puedo decir, ¿no? Con mínimamente 8 caracteres, entre mayúsculas, minúsculas, números, etcétera, ¿no? Caracteres especiales, que yo le voy a pedir que el usuario pueda introducir para poder crear su contraseña. Obligatoriamente. Por ahí puedo también asegurar o mejorar la seguridad de este sistema. Hablando a nivel de base de datos, también puedo asegurar la base de datos utilizando también algunos algoritmos de encriptación de los datos, cosa que quien sea que acceda a la base de datos no vea los datos ahí al descubierto, pueda utilizar o pueda ver los datos pero encriptados, ¿no es cierto? Entonces, para mejorar la seguridad del mismo, de acceso a los mismos. Ya acceso con contraseña, no sé, ya ustedes pueden ver algunos elementos que puedan aumentar acá, ¿ya? Aparte de precisión, otro atributo que tiene este ejemplo, los cálculos respectivos que se realizan al momento de obtener el análisis de precios unitarios, presupuesto general, de obras y planillas de avance de obra deben ser precisos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso porque es un sistema para el control de obras viales, dice, ¿no? Interoperabilidad. La aplicación deberá poder utilizarse desde cualquier navegador web. Bueno, este es un sistema web, ¿vean? Sistema con tecnología web, sistema web, ¿no? Si es así, entonces hay que garantizar acá que el sistema pueda funcionar desde cualquier navegador, ¿no es cierto? Y ahí está. Puede utilizarse desde cualquier navegador web que tenga el usuario, va a poder acceder a su sistema. Entonces, por ahí garantizamos eso. Documentación. Documentación de desarrollo del sistema, manual de usuario para facilitar el uso del sistema. Todos van a generar eso. Entonces, es importante que tengan todos esta parte también detallados en sus atributos. Multiplataforma, otro atributo del sistema, ¿no? El sistema deberá funcionar en distintos tipos de sistemas operativos y plataformas de hardware. Siendo que es un sistema web, eso se garantiza, ¿no es cierto? Entonces, ven, ahí tenemos una lista de atributos del sistema, ¿sí? Y vean que no es tampoco complicado, lo que sea que ustedes vayan a colocar acá que tenga que ver con estos parámetros que hemos visto, ya tomen en cuenta que deben cumplir con eso. Cuando se termine el sistema, todo esto es comprobable como atributo del sistema. Demostrable que el sistema tiene estos atributos, ¿ya? Una vez se concluye el mismo. Y eso es lo último para sus proyectos, ¿ya? Necesito que ya puedan pensar en el listado de sus requerimientos funcionales y no funcionales, y con eso hasta aquí sería el proyecto de la materia. ¿Ya? Hasta ahí se termina esta parte, y con estos requerimientos ya nosotros podemos ir a análisis 2 y empezar a trabajar en la solución del problema que hemos planteado y en todo caso el cumplimiento de cada uno de los requisitos que ustedes tienen acá listados. ¿Sí? De acuerdo a ello, entonces, esta mañana ya hemos trabajado en nuestro ejercicio. Aquí lo he completado, hemos terminado el modelo del dominio dentro del proyecto, el ejercicio que estamos haciendo. Este es el modelo que hemos obtenido. Hemos elaborado el diagrama de actividades, solamente que este es para un proceso, ¿no? Teníamos que completar 3 diagramas o hacerlo todo en uno. Aunque hacerlo todo en uno van a entrar más factores acá y esto va a crecer, ¿no? Entonces, para que no sea muy pequeñito el diagrama, conviene en este caso dividir en 3 diagramas, ¿ya? Entonces, esto hemos visto esta mañana, este es el diagrama de actividades, ¿ya? De este primer proceso que estamos modelando, que tiene que ver con realizar pedido, ¿sí? Voy a tener 3 de estos, 3 es realizar pedido, producir pedido y entregar pedido, ¿no es cierto? Y luego el último paso, el último elemento acá serían los requerimientos. La numeración tiene que ser continua de arriba, ¿no? Que hay que arreglar en este caso. Bien, ¿qué es lo que tengo acá? Esa tablita que mostramos en la presentación. Determinación de requerimientos, y por acá tengo primero los requerimientos funcionales. ¿Ya? Bien, ¿cómo organizo esto? ¿Ya? Vean que tenemos 3 procesos. Uno era de los pedidos, ¿no? Realizar pedido. El otro, ¿qué era? Producir.
Pedidos, vamos a poner por acá producción. El nombre de lo que hemos puesto acá, vamos a colocar acá para los módulos. Producción y entregas. Así lo vamos a llamar en nuestro sistema a estos subsistemas, podríamos decir. ¿Ya? No es necesario que lleve el mismo nombre del caso de uso. Ya no estamos hablando de caso de uso, sino de, estamos hablando de requerimientos. Producción y el otro proceso va a ser, vamos a poner acá, requerimiento funcional. 1, 2, 3 sería este. Y ahí tenemos pedido. Este va a ser el 2. Producción y por acá el 3, que tiene que ver con entregas. ¿Ya? Pónganse que por lo menos, de acuerdo a lo que hemos modelado ahí, vamos a tener 3 módulos en el sistema, o sea, 3 subsistemas. ¿Ya? Para el sistema automatizado ahora estamos pensando, ya no en el sistema actual. Ya, ahora, de acuerdo a esto, ya voy a tener un cuarto módulo que todos van a tener por defecto. Puede ser el primero o el último, no importa el orden, la cosa es que esté acá. La parte de administración del sistema. Y aquí ustedes tienen que ver qué elementos van a considerar como parte de la administración del sistema. ¿Ya? En todo caso, acá tenemos producción, tenemos pedidos. Esto lo voy a combinar. Y aquí tengo entregas. ¿Ya? Esto simplemente para identificar qué requerimientos son parte de qué módulo. Para eso estoy haciendo esto. Listo. Entonces, todos van a hacer eso, fíjense. Vamos a dividir de acuerdo a la cantidad de procesos que tengamos ahí y sumamos a eso un proceso que tenga que ver con administración para listar nuestros requerimientos. Esto de aquí adentro va a crecer en cantidad de filas ya de acuerdo a la cantidad de requerimientos que ustedes tengan. ¿De dónde salen? Nuevamente nos vamos. Vean que tenemos acá este paso. Es importante que presten atención, por eso era importante el expandido, ¿no? Acá tenemos el proceso, por ejemplo, realizar pedido, que tiene que ver con nuestro módulo pedidos. ¿Qué se hace acá? Solamente vamos a analizar ustedes ya para sus proyectos van a realizar de esta manera, ¿no? Por eso es importante esta base para capturar requisitos. El paso 1 dice, este caso de uso se inicia cuando el cliente realiza una orden de pedido, ya sea por teléfono, envío por fax o correo ordinario. Por supuesto, esto se va a anular porque ahora lo vamos a hacer directamente por el sistema. El usuario va a tener que acceder, este sistema, para que el usuario pueda acceder y anular esto de teléfono, de fax, de correo y demás, ya sería bueno en este caso que nuestro sistema sea un sistema web. ¿Ya? Un sistema web en el cual el usuario pueda acceder por cualquier navegador que él quiera al sistema, ¿ya? Y pueda hacer sus pedidos. ¿Se entiende? Entonces ya anulo todo esto y le voy a poner acá, es lo que he puesto acá en el módulo, ¿ya? Solicitar pedido. ¿Dónde estamos? Aquí. Registrar, registro de solicitud de pedido. ¿Vean? Registro de solicitud de pedido para ese primer paso y eso tiene que ser evidente, ¿no? Eso tiene que mostrarse al usuario, el cliente en este caso, que es el que va a manejar, que va a tener acceso a este módulo para hacer sus pedidos. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos otro paso que dice, el cliente registra la fecha de solicitud, datos del cliente y productos solicitados. Pregunta, ¿cómo tendría que hacerse ahora? Esto se hace manualmente ahora, ¿no? En la institución, pero ¿cómo tendría que hacer el sistema? ¿Qué proponemos en esta parte que dice, le registra la fecha, sus datos y los productos que quiere? ¿Tendría que en el sistema registrar la fecha? Pregunta. ¿O no? El cliente. Voy a poner en ese orden para que se entienda. Requerimiento funcional. ¿Tendría que registrar o no el cliente la fecha de la solicitud?
Este va a ser el 1.2. ¿Qué dicen, chicos? ¿Esto lo tiene que hacer el cliente o lo puede hacer automáticamente el sistema? Puede ser automáticamente el sistema, va a ser una función del sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y eso quería decir? ¿Quién quería hablar? Sí, iba a decir eso, licenciada. No es necesario que el usuario diga aquí, fecha tal, voy a hacer mi solicitud. Eso automáticamente lo tiene que hacer el sistema. Entonces, si es así, ¿sería evidente o sería oculto? Evidente. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿No es necesario que vea ahí la fecha en la cual está enviando su registro el usuario? O automáticamente eso ya internamente lo va a registrar el sistema. ¿Qué dicen los demás? ¿Evidente o oculto? Que lo haga el sistema internamente, el registro de la fecha de solicitud. Oculto. Oculto, puede ser un requisito oculto, ¿no es cierto? No es necesario que esto sea evidente, ¿ya? Eso se va a registrar en la solicitud. Ya cuando abra la solicitud, el listado de solicitudes, el empleado ya va a poder ver tal fecha ha pedido este cliente, eso lo va a mostrar el sistema porque lo ha registrado. No es necesario que le mostremos eso, ¿ya? O que sea un requisito evidente. Aunque si por ejemplo, el cliente para el cual yo estoy haciendo el sistema me dice, no, que se muestre nomás la fecha, tengo que ponerlo nomás evidente entonces. Pero en este caso no lo veo tan necesario. Entonces podemos poner oculto. ¿Ya? Vean que esto es lo que va a hacer el sistema, el servicio que va a ofrecer el sistema en el módulo pedidos. ¿Ya? ¿Qué más? Registro de datos del cliente, evidente. Registro de productos solicitados, ¿sí? También es evidente, no puede ser oculto. ¿De dónde estoy sacando todo esto? Piensen bien que son los pasos. Algunos que se van a poder automatizar lo voy a considerar como requisitos, quizá otros no sea necesario ya tomar cierta información. ¿Qué más? Registra, todos estos ya los tenemos, la solicitud está por acá. Orden de pedido. El cliente envía orden de pedido. Es necesario ya que ponga enviar orden de pedido. O en el registro de la solicitud ya se tiene, ya no es necesario tener este proceso de agarrar y enviar, ¿sí? Porque estamos diciendo acá, ojo, estamos diciendo que se está registrando la solicitud del pedido. Entonces, si ustedes quieren registrar orden, como manejan ahí, ¿no? Orden de pedido. Registro de orden de pedido, fecha de solicitud, datos del cliente, ya que son datos que van a ir incluidos dentro de esa orden. Ahora, si ustedes quieren, esto lo podemos anidar, que sería lo más correcto, ¿no? Sería 1, 1, 1, según lo que hemos visto en la presentación. Ya, 1, 1, 2, 1, 1, 3, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la orden de pedido. Entonces, cuando yo necesite programar esto, voy a ver que estos tres son parte de son elementos o son requerimientos que van a estar en la orden de pedido, en esta. ¿Sí? Por este detalle. Ya, esto voy a poder seguir anidando según se necesite. ¿Ya? Y cómo lo vaya a estructurar también depende de ustedes. Ustedes están presentando ahora los requerimientos y aquí yo tengo que utilizar mi creatividad para ver, ahora se hace así, mejor lo voy a hacer así, me parece más eficiente esto y esto voy a proponer.
Y de esta manera lo voy a realizar. No se olviden que acá se trabaja también con los usuarios finales del sistema y ellos también tienen que dar su aprobación. Más adelante van a hacer prototipos y demás, ¿ya? Para poder ver cómo se va a ver a futuro el sistema con estos requerimientos. Ahora, si se ha entendido, de esta manera voy a ir trabajando, llenando todos los requerimientos que se necesiten, ¿ya? Con este estudio minucioso que estoy haciendo acá, voy a ir viendo qué es parte de qué requerimientos son necesarios registrarlos en el sistema, ¿ya? Tengo el empleado que puede también hacer algunas modificaciones, recibir orden de pedido, introducir pedido, revisar pedido y enviar el pedido al jefe técnico. Todo eso también tengo que considerar de qué manera lo voy a hacer acá en el sistema. Esta primera parte simplemente es para la orden de pedido, se va a trabajar en este sentido, ¿ya? Por acá tendría que ver la parte ya también del pedido mismo que se va a ir generando, ya con esta orden de pedido, ¿sí? Este sería 1.2, ¿se dan cuenta? Y por acá ya voy a trabajar en el pedido para esta parte que le voy a habilitar en el sistema al empleado. Esta parte le puedo habilitar en el sistema al cliente, ya en la parte de administración del sistema. Y este segundo requerimiento va a ser más que todo para el empleado. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a trabajar ya con la creación del pedido. Se va a permitir, si ustedes quieren registro o creación, crear pedido, introducir, decía él, ¿no? Crear pedido en base a esta orden de pedido. No se va a poder hacer como el sistema, eso tiene que ser evidente. Dentro de crear pedido, que se puede hacer de acuerdo a lo que hace la institución 1, 2, 1, por ejemplo. ¿Qué se va a poder hacer acá? En la parte de los pedidos. Nuevamente, estoy separando porque esto es lo que va a manejar el empleado. ¿Recuerdan qué hace el empleado? Crea el pedido, él introduce pedido, dice el ejercicio. ¿Qué más hace el empleado? Ya el empleado puede completar el pedido, ¿sí? En este caso, podemos seguir manejando esa función para el empleado o podríamos simplemente, si el pedido está incompleto, ya que el empleado pueda hacer la revisión del pedido, ya, o la revisión y el envío al usuario para completar. Ya no lo puede, no sería ya desde el sistema necesario, por ejemplo, podría ser, ¿no? Necesario de que el empleado complete. Se puede solicitar al cliente, le falta este dato, o inclusive ya evitamos ese proceso a la hora de registrar acá los datos, ¿no? Vean que en el sistema yo puedo crear el formulario y decirle, este dato es obligatorio, este también es obligatorio, este es opcional. Y si el usuario no registra el dato, no voy a poder crear la orden de pedido. Así ya voy a controlar. Entonces me evito ese proceso de que complete el pedido el empleado. Anulamos eso porque eso hace perder el tiempo al proceso de pedidos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer el empleado en este caso? Es necesario que haya el proceso de revisión de pedido. Vean que completar ya no es necesario porque le voy a obligar acá al usuario en su módulo que él ponga todos los datos que yo necesito. Si falta un dato, no le dejo enviar el pedido o registrar el pedido hasta que complete el pedido. ¿Sí? ¿Qué más? Si ustedes quieren, inclusive eso se puede aumentar acá, ¿no? Controlar el control de datos del cliente, ¿ya? Acá. Se puede hacer, ¿no? Pero no es necesario porque ya en el registro, en el momento que ustedes vayan diseñando su interfaz para el sistema, eso se puede simplemente obligar al usuario que introduzca el dato, sin ningún problema, ¿ya? Bien, acá entonces, crear pedido. ¿Qué puedo hacer en crear pedido? ¿Ya? De acuerdo al ejercicio. Voy a ir viendo dónde está mi extendido. Ahí está. Va a revisar el pedido
inicia el procesamiento del pedido enviándolo al jefe técnico y el jefe técnico recibe el pedido, ¿ya? Este proceso de envío, recibo, internamente ya el sistema va a tener que hacer ese control, ¿no? El empleado puede por acá ya registrar o crear el pedido, solamente va a tener esa función ahí, no necesita más, con la orden del pedido, crea el pedido y el proceso de envío ya podríamos registrarlo acá dentro de lo que es los requerimientos dentro de este subproceso, podríamos decir, ¿ya? Ahora, nuevamente, es necesario que nosotros acá dentro de crear pedidos, si nos vamos aquí al proceso, para que se entienda mejor esto, ¿ya? El empleado revisa el pedido completándolo si es necesario. Vean que hemos anulado esta parte, ya no es necesario que este proceso de revisión haya, porque este proceso de completar lo vamos a anular del sistema, ¿ya? Eso quiero que me entiendan, que quede claro. Lo estamos anulando porque quita tiempo. Además, ocupa más tiempo del empleado. Le vamos a liberar de este trabajo exigiendo al usuario acá que a la hora de introducir sus datos ponga todo completo. Entonces, anulamos esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el empleado? Simplemente va a venir acá y va a introducir el pedido, va a crear el pedido, ¿ya? Para que este pedido pueda ser enviado al departamento correspondiente que tiene que ver con la parte de producción, ¿no? Lo va a enviar al jefe técnico para que empiece el procesamiento del pedido del cliente. Entonces, dentro de crear, algo más necesitamos hacer acá. Sería necesario poner enviar pedido. Luego de crear, ¿es necesario que lo ponga como requerimiento? ¿Qué opinan? Enviar pedido. ¿Qué dicen, chicos? Eso más analizamos los demás procesos. Bueno, ya les dejo a ustedes que puedan trabajar más que todo con sus proyectos, ¿no? Aquí. El usuario, de acuerdo a lo que tenga por acá, ya vamos a tener esa información. Le va a llegar al empleado. Con esta información él va a poder crear el pedido, ¿ya? A través de los datos que le va a facilitar el sistema. Eso va a ser evidente. Es necesario que yo ponga por acá enviar pedido. Puedo anular esto también. ¿Qué dice? Y poner acá evidente. ¿Es necesario? ¿Qué dicen, chicos? Ya no es tan necesario, ¿no? Se supone que por defecto a la hora de poder crear el pedido, voy a tener algunas opciones de envío ahí, que por defecto lo tengo que habilitar para lo que es el jefe de producción. ¿Ya? Entonces van a ser opciones dentro de este proceso que voy a tener acá, dentro de esta función, podríamos decir. ¿Ya? Entonces como que acá ya voy a obviar esa parte, porque va a estar implícitamente acá. ¿Ya? Fuera de esto, fíjense, tengo que pensar ahora desde el punto de vista del sistema, ¿no? Algo más que pueda hacer dentro de pedidos, que sea importante aumentar a ese proceso que ya conocemos cómo funciona, podría aumentar acá, ¿ya? ¿Qué más sería importante aumentar a este proceso? ¿Ya? Viendo las falencias, hemos anulado algunas, hemos facilitado el trabajo del empleado, ya solamente va a ir, va a crear el pedido en base a la orden y automáticamente eso ya se tiene que hacer el envío para que empiece su procesamiento, empiece su producción de ese pedido, ¿ya? Con eso hemos cumplido con el proceso, pero fuera de eso yo tengo que pensar en seguir facilitando aún más el manejo de este módulo pedidos. Si hay necesidad de hacer eso, por ejemplo, ya, acá, como hemos terminado el análisis de este primer proceso, por ejemplo, en este segundo proceso que ustedes ven acá, ya,
yo puedo, por ejemplo, al analizar viabilidad, recuerdan que tengo que mandar un mensaje al empleado, un mensaje también al cliente de la aprobación o rechazo de su pedido. Puedo manejar en el sistema notificaciones. Como ya voy a tener clientes registrados, enviar notificaciones, puedo decir, ¿ya? Acá, que su pedido ha sido aprobado o su pedido ha sido rechazado directamente, ¿no? Una notificación donde el usuario va a entrar, va a ver el pedido y va a ver si le aprobaron o no. Ya, en ese sentido, vamos a ir manejando los requerimientos funcionales para este sistema. Lo mismo acá, por ejemplo, si hablo de notificaciones, en vez de decir enviar pedido, puedo trabajar con notificaciones de pedidos, ¿no? O registro o realización de notificaciones para el jefe técnico, notificación de pedidos para el jefe técnico. ¿No? Cada que haya un nuevo pedido, se va a habilitar una notificación para él. Cosa que él accede al sistema, las notificaciones le van a llegar y va a decir, bueno, tengo 3 pedidos, tengo 10 pedidos, tengo 100 pedidos, ¿no? Entonces, manejo de notificaciones de pedidos realizados. Eso puedo incluir acá y de esa manera voy a trabajar ya con el sistema. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ya de esa manera yo puedo ir mejorando estos procesos de notificaciones, ¿ya? Notificaciones de pedidos, y eso es evidente, ¿sí? Además de los pedidos también, fuera de todo esto, requerimiento funcional, sería 1.3, es importante que se haga reportes del módulo pedido. Reportes de pedidos, ¿no? Puede ser de cualquier tipo de reporte que quiere el usuario. Puede ser por cliente, por pedido, por producto, etcétera. Por fecha. Todo eso tendría que ser el sistema, ¿no? Por eso le estoy poniendo de manera general todos los reportes de este módulo pedidos que se puedan realizar y eso tiene que ser evidente, un requerimiento, ¿no? ¿Me entienden? De órdenes, cuántas órdenes me han llegado, puedo manejar un reporte, puedo pedir un reporte de los pedidos creados en tal fecha, etcétera. ¿Ya? Reportes de pedido. Miren, evidente. Y aún así puedo seguir aumentando requerimientos para este primer módulo del sistema. Luego trabajo en producción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver qué puedo eliminar, qué puedo mantener y qué puedo aumentar, lo mismo que hemos hecho acá. En entregas lo mismo, cómo va a funcionar entregas, tal vez como es un sistema que le va a permitir, le puedo permitir el acceso a la empresa distribuidora, por ejemplo, no es distribuidora, a la repartidora. No, le puedo habilitar un módulo en el sistema y puedo darle información de la ubicación de la casa del cliente, el que ha hecho el pedido. Puedo utilizar por acá un sistema de información geográfica para decirle, esta es la dirección exactamente. Además, le puedo ofrecer más dentro del sistema a esta empresa, ¿no? Que el sistema le trace una ruta para llegar de manera más rápida a todos los clientes y entregar sus pedidos ya en menos tiempo. ¿Se dan cuenta? Todo eso puedo manejar acá dentro de entregas, ¿no? Ubicación geográfica de los domicilios, de las solicitudes de los clientes que solicitaron pedido, ¿verdad? Evidente. ¿Para quién? Para la empresa. Entonces, puedo hacer eso dentro del sistema. Entonces, tengo que facilitar lo más que pueda el uso del sistema. Y finalmente la parte de administración, que es importante que gestionen usuarios, que registren los usuarios, que den de alta usuarios, que den de baja usuarios, que hagan el control de acceso, etcétera. Ya eso tienen que aumentar al final y con eso tenemos el listado de requerimientos funcionales. ¿Sí? Entonces, el sistema tiene que tener lo básico, los módulos que tenemos ahí de acuerdo al modelado del negocio y a eso simplemente le suman esto. Y el último son los requerimientos no funcionales, que ya son atributos. Miren, acá tenemos usabilidad. Debe ser fácil de usar con ayudas e interfaces intuitivas. Detalle. Seguridad. El ingreso al sistema estará restringido bajo contraseñas, cifrados y usuarios definidos. Es una forma de brindar seguridad. ¿Puede aumentar, como veíamos hace rato? Sí. Portabilidad. El sistema debe brindar comodidad al usuario y otras áreas que trabajan o necesitan del mismo. ¿Ya?
falta completar ahí. Multiplataforma, el sistema deberá funcionar en diferentes tipos de sistemas operativos y plataformas, ¿no? Rendimiento, el sistema debe soportar el manejo de gran cantidad de información durante el proceso, ¿no? Desempeño, etcétera. Puedo seguir aumentando por acá algunos requerimientos no funcionales, que estos vienen a ser atributos del sistema. El sistema, por ejemplo, en desempeño no presenta problemas para su manejo e implementación, ¿no? No tiene que estar por acá un sistema totalmente probado, libre de errores, ¿no? Para que podamos entregar un sistema de calidad al usuario final. Entonces, así puedo seguir aumentando acá y por lo menos tenemos los más necesarios, que son de usabilidad, de seguridad, portabilidad, y esta parte ya depende mucho de qué herramientas van a utilizar para desarrollar el sistema. Rendimiento, desempeño son importantes. Estos son opcionales, dependiendo mucho, ojo, de las herramientas que vayan a utilizar. Si son herramientas que les permiten desarrollar sistemas portables, perfecto, tienen este atributo. Si son herramientas, por ejemplo, o lenguajes de programación multiplataforma que van a utilizar para el desarrollo del sistema, perfecto, es mejor que el sistema sea multiplataforma. ¿Ya? Y con eso se termina el macro del proyecto. Hasta aquí sería, a esto aumentan acá abajo sus referencias bibliográficas, bibliografía y al final los anexos y tenemos el proyecto terminado. ¿Ya? Con todo lo que implica la estructura central que habíamos visto del proyecto. ¿Ya? La estructura del proyecto. Entonces, de acuerdo a ello, a ver, les muestro. Esta es la estructura, ¿sí? Que debe tener el proyecto. Entonces, tenemos la fase de elaboración, ¿sí? Que son los primeros informes que han ido presentando. Vean, tienen 1, fase de inicio, y todo lo que está aquí va a estar enumerado con 1. Esto va a estar en su índice. Ya, fase de elaboración. 2, en la fase de elaboración está dividida en 2 partes. La descripción del sistema actual, el modelado del negocio, que constituye todo lo que hemos estado haciendo. ¿Ya? Seguimos por acá, fíjense. Esto ya lo voy a quitar porque esto era para los informes. Y esta es la estructura del proyecto. Modelado con todos los elementos del modelado. Ya, descripción de casos de uso de alto nivel expandido. Aquí acaba el modelado del negocio. Y el siguiente elemento ya es modelado del dominio. Vean, 2.2. Ya esto es parte del modelado del negocio, el modelo del dominio. Ahí está. Sigue el modelo del dominio y el último elemento que tenemos acá ya viene a ser el diagrama de actividades, el que tienen que sumar para su último informe, ¿no? Que habíamos mencionado. Ya, esta es la estructura del proyecto. Vamos a quitar. Y esto les voy a facilitar por el grupo para que sepan cómo va a ser su índice. Este es su índice y todo este contenido tiene que estar desarrollado en sus proyectos para la entrega del informe final que van a entregar en digital por plataforma. El día del examen final yo voy a habilitar en plataforma una actividad para que suban sus proyectos, sus archivos, ¿ya? Van a poder subir en formato de documento ya sus proyectos. Y finalmente, miren, 2.3, determinación de requerimientos. Es el último elemento que entra acá. 2.2, modelado del negocio. Y 2.1, descripción del sistema actual, que es lo que hemos hecho al inicio. Ahí está. Esta es la estructura del proyecto. ¿Ya? Esta es la fase de inicio. Y esta es la fase de elaboración. Los anexos van siempre al final. En este orden me van a estructurar el trabajo. Vean, fase de inicio, aquí tengo todos los elementos, fase de elaboración, y aunque esto ya no es necesario, yo lo ponía para que se distingan las 2 etapas de la metodología nada más. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ello, ahí está la estructura que voy a esperar para todos ustedes puedan presentar sus proyectos. ¿Sí? Ahí está, carátula, índice y todos estos elementos desarrollados. Este índice va a tener este formato que ven aquí, todos estos elementos en el índice. Y al final, obviamente, creo que todos han manejado para esta etapa de antecedentes y demás, han manejado referencias, ¿no? Tengo
referencias bibliográficas. Eso lo mantienen nomás, ¿no? Bibliográficas. Finalmente está la bibliografía. Y lo último que tienen acá son los anexos. Todos los anexos que ya tienen elaborados, ¿no? Con los anteriores informes. ¿Sí? Esa es la estructura central entonces del trabajo del informe final. ¿Ya? La estructura del informe tiene todos estos elementos y lo último que esperamos acá que aumenten es el diagrama de actividades y los requerimientos funcionales y no funcionales. Esto es directamente lo van a presentar en el informe final. ¿Ya? Estos elementos, las actividades y los requerimientos. Eso quiere decir que yo directamente voy a revisarles el diagrama de actividades y la identificación de requerimientos. Esto lo suman al informe final. Entonces, su informe final tiene esta estructura, tiene todos los elementos que ya les ha devuelto la auxiliar revisaditos, corregiditos, los ponen a su informe final en este orden, todo bien estructurado, y eso me van a entregar el día del informe final. Entran a su examen, envían su archivo. Yo ese día lo voy a dejar habilitado todo el día hasta la medianoche, ya el día jueves, habilitada la actividad para que suban sus archivos. ¿Ya? Les decía que este es su boleto de entrada al examen final. Es materia con proyecto, requiere o exige que para el examen final presenten proyectos, ¿ya? Y en la plataforma se habilita la presentación del proyecto. Eso me lo van a presentar a mí, ¿ya? En la plataforma virtual. ¿Se ha entendido? Y bueno, eso sería todo, chicos. Hemos trabajado maratónicamente para poder acabar, pero también somos conscientes de que el tiempo era bastante reducido para este semestre. Ya no es un tiempo usual, siempre hemos tenido más tiempo para nuestro avance. Hemos podido trabajar con mayor tranquilidad, podríamos decir, en la parte práctica, pero lamentablemente ahora el tiempo era realmente reducido, como nunca, ¿no? Y bueno, hemos tratado de por lo menos cumplir con el proyecto, que es lo más importante, ¿no? Este proyecto ustedes van a llevar a Análisis 2 y en Análisis 2 tienen ya que construir el sistema automatizado en base a estos requerimientos que ustedes tienen acá y el conocimiento que han obtenido del funcionamiento del sistema. Ya con ese conocimiento van a poder programar tranquilamente el sistema automatizado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Para terminar, con eso terminamos, chicos, nuestro avance. Y sería nuestra última clase de avance, ¿no? ¿Alguna duda, consulta que quieran hacer al respecto? Toda esta información la voy a subir al grupo. Este formato o este ejemplo también que tenemos de requerimientos que les he mostrado, les voy a subir al grupo para que tengan una guía, ¿ya? Y las presentaciones también, ¿ya? Para que puedan estudiar. El examen final es de todo el contenido. Del capítulo 1 al 4 entra el contenido al examen final, ¿ya? Es un examen teórico práctico. El examen final es 70-30. 30% teórico, 70% práctico, ¿ya? Y el examen tercer parcial es 100% práctico. No hay teoría en el examen tercer parcial. ¿Ya? ¿Hasta dónde dieron el examen segundo? Lo dieron hasta el diagrama inicial, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí. Dieron hasta aquí el segundo parcial. Hasta aquí dieron. Eso quiere decir que el examen tercer parcial es diagrama de casos de uso, descripción de casos de uso, modelo del dominio, hasta modelo del dominio, ¿ya? Y diagrama de actividad, ya no entra requerimientos para el segundo parcial, o el tercer parcial, perdón, ¿ya? Este contenido, examen 100% práctico. Desde aquí, en realidad, diagrama de casos de uso, los voy a poner en otro color. Esto es examen tercer parcial. Lo vamos a resaltar directamente acá con herramienta. Ahí está. ¿Desde dónde? Tercer parcial. Desde aquí hasta aquí. ¿Ya? No entra requerimientos. ¿Está bien? Bueno, no quería pedirles diagrama de actividades, pero creo que es más fácil para ustedes que entre esto.
porque si no, la nota se va a dividir entre dominio, casos de uso, descripciones de casos de uso y diagrama de casos de uso. Entonces, este diagrama es más fácil inclusive que el del modelo del dominio. Por eso lo estoy incluyendo. ¿Está bien? ¿Quieren que entre diagrama de actividades o quieren que sea hasta modelo del dominio nomás? Y esto entraría al examen final. O sea, el examen final es todo el contenido. Ahí no hay cómo disminuir. Ya, eso es todo. Pero aquí podemos todavía considerar si ustedes quieren. ¿Están de acuerdo que sea de todo esto o quieren que reduzcamos solamente el examen hasta modelo del dominio? Diagrama de actividades, descripción de casos de uso y modelo del dominio. Les doy a elegir, depende de ustedes. Con eso terminamos. ¿Están de acuerdo que sea así el examen Modelo del parcial? dominio. ¿Qué dicen los demás? Hasta el modelo de dominio está bien que Ya que no entre actividades entonces. Yo les decía porque tenía más opción porque el de actividades es fácil, es un diagrama que no es complejo. Pero si está la mayoría de acuerdo, el examen podría ser diagrama de casos de uso, descripción de casos de uso y modelo del dominio. Los 100 puntos se dividen entre esos tres. ¿Ya? Ya, hay dos que me dicen, bueno, 3 me han dicho hasta modelo del dominio y 2 me dicen hasta actividades. ¿Qué dicen los demás? Dicen una pregunta, ¿cuánto va a durar el examen? 2 horas. No puedo darles más tiempo, ese es el tiempo por reglamentario para el examen. Yo preparo el examen máximo para 2 horas. Y bueno, como es un examen 100% práctico, ya el proceso, no les voy a pedir varios procesos, modelar por si acaso, un solo proceso les voy a dar. Es como que, por ejemplo, acá, a ver, voy a cerrar esto. De este proceso que hemos estado modelando en el ejercicio, ya esta era una pregunta de examen, les dije. Por ejemplo, es que este sea el ejercicio y yo les dé este segundo proceso, modélenme este segundo proceso. Y este va a ser parte del examen, solo esto. Entonces, de este les voy a pedir, por ejemplo, diagrama de casos de uso, alto nivel expandido, dependiendo de qué les pida, les voy a pedir el expandido. No sé si les voy a pedir porque es larguito, pero va a depender de cómo sea el proceso que les vaya a presentar, perdón. ¿Ya? Y les voy a pedir el modelo del dominio. O sea, van a tener 3 cosas, las 3 cosas que estamos viendo ahí. ¿Ya? Entonces, va a ser solamente para un proceso. No se preocupen que no va a ser un ejercicio como este completo, ¿no? 3 diagramas o 2 diagramas de casos de uso, 2 del dominio, 12 de alto nivel, 2 de expandidos. No, simplemente para este parcial les doy un solo proceso. ¿Ya? A modelar. Entonces van a tener un diagrama de casos de uso, un caso de uso de alto nivel, un caso de uso expandido y uno del dominio. Y así entre actividades ya voy a ver el tiempo para reducir en el caso de los casos de uso expandidos, ¿no? Porque son larguitos, no son complicados, pero son larguitos. Hay que pensar en la parte alternativa, cómo se maneja y demás. ¿Ya? Pero si reducimos eso, ya voy a equilibrar el tiempo. ¿Ya? Ese examen para mí, por ejemplo, para que yo lo resuelva, mínimamente me tiene que llevar 1 hora y a ustedes el doble del tiempo que yo tarde, 2 horas. Por eso los exámenes se preparan máximo para 2 horas. ¿Ya? Bien, de acuerdo a ello entonces, ¿están de acuerdo que sea así? ¿Sí? La mayoría manda. Que sea hasta modelo del dominio. El examen según tercer parcial, desde diagramas de casos de uso hasta modelo del dominio. ¿Sí? Eso me estudian entonces. Hasta ahí. Y todo entraría el examen tercer parcial, hasta requerimientos, el examen final. ¿Ya? Bien, estamos de acuerdo, ¿no?
Bien, ¿alguna duda o consulta para terminar? Inge, las notas del segundo parcial. Así ya voy a subir las notas, estén pendientes en plataforma, ¿ya? En plataforma directamente. Bien, creo que no hay más dudas, consultas. Si no, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos el día martes en plataforma con el examen segundo parcial. Hasta modelo del dominio estamos quedando. ¿Ya? Que tengan buenas noches. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Trabajen en sus proyectos y el martes van a tener una clase de auxiliatura para un poco fortalecer esta parte también. ¿Ya? Bien, eso sería todo entonces, chicos. Nos vemos el martes. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, dice.